Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el cientista político Cristian Zamorano. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien. Partamos de inmediato con la cuenta pública más larga de los últimos 40 años, 30 años, no sé. El presidente, digamos, se tomó su tiempo y habló bastante, ¿cierto? Cuéntame un poco cuál es la primera impresión que tienes de la cuenta pública. Me dio la impresión que fue muy discursiva y de algún modo, bien que como tú lo subrayas, ha sido una de las más largas de la historia, si tú piensas bien, nos quedamos con muy poco de aquello, con pocos ejes, si no la reforma tributaria, el llamado necesario a la reforma tributaria, que nos recuerda el llamado a votar en favor de la convención, de la propuesta de la convención constitucional, cuando sucedió lo de la prueba y rechazo. Básicamente, yo creo que jugó sobre sus puntos fuertes el presidente, que es una supuesta retórica, elocuencia en el discurso, pero lo encontré bastante descriptivo, como bastante inclusive político, en el sentido donde supo hacer referencia a los grupos que lo apoyan, pero no lo encontré muy profundo, para ser sincero. Y básicamente, hoy en día lo que está sufriendo, de lo cual padece el gobierno, es a todas luces una falta de tecnicismo en numerosos ámbitos en la aplicación de políticas públicas, y no creo que este discurso no haya dado más seguridad sobre esa flaqueza que conoce en su desempeño el actual gobierno. Sí, el presidente Boric, Cristian, de alguna manera, cierto, también señala y asume que tiene que corregir, tiene que cambiar las prioridades y tiene que asumir que son minoría o que no tienen la mayoría, ¿cierto?, para las reformas que quieren. Y de alguna manera, ¿cierto?, insiste y trata de pasarle, como se dice en buen chileno, pasarle la pelota, digamos, a la oposición, a la derecha, en el sentido de que si las cosas que él prometió no se van a cumplir o no se pueden cumplir, va a ser culpa de la derecha, digamos. De alguna manera dispuesto a hacer un punto. Absolutamente, y ya es algo que viene desde hace mucho tiempo, desde el inicio de su mandato, que se acentuó con el tiempo. Pero recuerda lo de la seguridad, que también fue un hecho, que la oposición ahí se portó de manera un poco mezquina en cuanto a, a lo que concierne la política el financiamiento de una política en torno a la seguridad, pero sin embargo tampoco tú ves, y recaigo siempre lo mismo, en cuanto a los proyectos de ley y los grandes anuncios, tampoco hubo una traducción, independientemente de la postura de la oposición, en cuanto a la realidad concreta y técnica de esos diferentes anuncios, y se quedan simplemente en el efecto de anuncio. Yo creo que es un leitmotiv, es un eje discursivo y argumentativo por el cual ha optado el gobierno, que si bien puede tener algo de verdad, de veracidad, no es tampoco, no se basta en sí mismo, no es la explicación a todo, no es la panacea. En ese sentido, yo creo que este gobierno, habiendo fue oposición, fue una oposición ruda, no podía no esperarse a aquello. Bien que los tiempos hayan cambiado, pero también no son tiempos menos difíciles que lo que se vivió durante el COVID y durante el estallido. Yo creo que igual tenía que esperarse a aquello, y quizás hay que sobrepasar esto, porque no creo que la oposición cambie o rectifique de manera drástica su comportamiento. La oposición juega su rol de oposición, y yo no creo mucho en el discurso que si le va bien al gobierno, le va bien a Chile, entonces vamos a ayudar al gobierno. Yo creo que la oposición, si puede matar a este gobierno, lo va a hacer políticamente hablando. Y yo creo que eso no va a cambiar, por ende, hay que jugar con aquello. Sí, tiene el revólver cargado, digamos, la posición, ¿cierto?, en este minuto, porque claro, evidentemente que se va a insistir con la reforma tributaria, se va a insistir con la reforma de las pensiones, y bueno, la oposición va a poder decir no, y si dice que no, no se van a llevar a cabo, digamos, más allá del buenismo y de las ganas, ¿cierto?, y de este discurso conciliatorio. Eh, entonces ahí también, de alguna manera, y esto ya no pensando en la política, que de alguna manera él hizo una frase, a mi juicio, muy, muy, muy bonita, digamos, muy acertada, ¿cierto?, que no somos nosotros, no es el gobierno, no son los políticos, digamos, es la gente sigue esperando, digamos, Cristian, y va a seguir esperando. Habrá que esperar el nuevo gobierno, ¿cierto? No sabemos quién va a ser, pero bueno, está más o menos claro. Y así se sigue esperando, en 15 años con el tema de las pensiones o de la reforma a las pensiones y el resto, digamos,
ciertos beneficios sociales, en fin. O sea, en el fondo la ciudadanía sigue mirando desde la tribuna cómo las fuerzas políticas, ¿cierto?, no son capaces de resolver los problemas de la gente. Mira, con el tema hay que también reconocerle virtudes a los tiempos que vivimos y tú puedes ver que en lo que concierne la ISAPRES, el tema de la ISAPRES y otros, una cierta oposición, una cierta derecha, un cierto miembro de la concertación, todo eso, transparentaron su posición. Igual hay algo de escandaloso de lo que pasa con la ISAPRES y esa voluntad manifiesta de salvar al poderoso, al que tiene, al poseidor. Es el que posee. Yo encuentro que al gran capital, para utilizar palabras que asustan. Yo creo que eso quedó claro en esta pasada, pero eso sí, yo no creo que se pueda esperar. Si este gobierno no lo hace con o sin constitución, que no va a ser la constitución que ellos esperaban, con o sin reforma tributaria, ¿quién lo va a hacer? El próximo gobierno que viene. El próximo gobierno que viene, si hay un cambio, será un gobierno de derecha, y la derecha se ha mostrado bastante clásica y sin sorpresa en cuanto a la postura que toma con estos temas. Entonces, yo veo que, como tú dices, son muy lindas frases. Yo reitero, es su punto fuerte a Gabriel Boric, la elocuencia, la Mm. lectura, la utilización de lecturas, porque aligo mucho, se nota, muchos autores clásicos. No, si se quedan simplemente en el discurso, va a haber un problema y yo creo que están jugando sobre los puntos fuertes en vez de realmente implementar cambios drásticos y política realmente reformista, porque si tú te fijas bien, no hay ninguna política que ha sido realmente, que implica un cambio de fondo en la estructura. Y yo creo que eso es un poco en contradicción con lo que ellos dicen, defienden y la realidad de los hechos. Sí, de alguna manera, ¿cierto? Esto huele más a concertación que a un gobierno Cada más vez más. progresista, digamos, ¿cierto? Sí, Está gobernando aquí el PPD, el PS, digamos, Bachelet ahí estaba muy sí, protagonista además en la cuenta. sí. Y claro, la izquierda, ¿cierto? Pro Dignidad, se quedan con las ganas, digamos. Es cosa de ver algunas declaraciones, ¿cierto? Hoy día de algunos personeros comunistas, ¿cierto? Que dicen, bueno, y para esto votamos, digamos, a Boric, por esto no quisimos a Kass, digamos, ya extremando el tema, digamos. Pero claro, o sea, este es un poco una concertación, no sé si 2.0, pero algo parecido. Es la concertación sin la democracia cristiana. Acá hay un gran partido que está ganando en la izquierda y ese partido es el Partido Socialista. Un gran partido no lo digo por su cantidad de militantes, yo lo hablo por su trayectoria y por los cuadros que a veces saben destacarse, pero el Partido Socialista hoy en día está viviendo su mejor momento con este gobierno y está, como tú bien lo indicas, recobrando una cierta postura, hegemonía de poder. Y es tan así que ayer la persona que salió ganando, yo creo que si más que la cuenta, más que el discurso de Boris, lo que impactó ayer fue el reposicionamiento de una figura como Michelle Bachelet. Y si tú te fijas, hay una dinámica que va increciendo concerniente la figura de la ex mandataria. Y yo creo que básicamente el Partido Socialista, poco a poco, más que Carolina Toa para el PPD, que en todo caso tiene conexión también con el Partido Socialista, va posicionando a sus jugadores o jugadoras para la eventual próxima elección presidencial. Sí, de alguna manera también un poco uno dice, bueno, ¿a quién podemos sacar de cierto, qué conejo podemos sacar del canasto? Y no hay mucho, digamos, no hay mucho donde elegir, ¿no? Entonces, bueno, aparece Michelle Bachelet tomando nota, incluso eso llamó la atención, ¿no? Estaba tomando apuntes, en fin, escribiendo. Él, a la única persona que saluda, digamos, de abrazo efusivamente, digamos, cuando, ¿cierto?, se dirige a hacer su discurso, es a Michelle Bachelet. Entonces, de alguna manera, el gobierno también, si uno se proyecta, Cristian, tiene que hacer alguna apuesta, porque Sí. a alguien hay que posicionar, alguien va a tener que competir con los republicanos, ¿cierto? Y bueno, también es el juego de la política. Mira, a mí me encanta la psicoanálisis. No soy especialista en eso, por eso que nadie se ofenda en lo que voy a decir. Y me gusta aplicarla a las ciencias políticas. Bueno, de hecho, hay especialistas que lo hacen. Si bien esta generación es absolutamente lógico como actitud lo que está actualmente protagonizando, en el sentido que si tú haces referencia al psicoanálisis, existe el concepto de matar al padre. ¿Qué Ujú. significa matar al padre? Cuando yo veo a mi padre como hombre y no más como padre. Y empiezo a juzgarlo e incluso a distanciarme de él. Y me puede crear hasta anticuerpos si yo veo a mi papá o mi padre como padre, como hombre. Yo creo que esta generación quiso matar al padre en política, simbólicamente,
con la concertación, y hoy en día se refugia en la madre, después de haber visto que Ya. fue un poco dificultoso matar al padre y que en realidad a matar al padre tú también te transforman en hombre o mujer si matas a la madre. Yo creo que ese rol le cuesta mucho y hoy van a refugiarse en. Y que Michelle Bachelet, que es una puesta en escena en todo caso todo es puesta en Mm, escena, no hay ninguna improvisación en lo que la gente vio ayer en esa cuenta pública. Tomando nota, está indicando que igual escucha al hijo, si seguimos la simbólica, está escuchando a esa generación que vino posteriormente a ello y está haciendo el puente. Y no hay ninguna otra persona que pueda hacer este puente. Ser Ricardo Lagos. Si vemos Ricardo Lagos, siguiendo con la figura psicoanalítica, es el padre castigador, es el ujú. patriarca, es el que impone. Tú vas un poquito más atrás, Eduardo Frei desapareció políticamente hablando, junto con la democracia cristiana, y Patricio Erwin es una figura que está en la memoria y también es un sujeto discutido. Y Sebastián Piñera, obviamente, que este gobierno no se va a referir a él. Yo no sé qué imagen psicoanalítica podríamos ahí poner, pero el asunto es que Michelle Bachelet para mí se posiciona cada vez más como un personaje lógico. Y en política, cuando la evidencia te empuja a ser candidato, es un argumento de peso y absolutamente que te potencia en cuanto a tus diferentes aspiraciones. Sí, y desde el punto de vista de la oposición, Cristian, ¿cuál es el análisis que habría que hacer? Hay un caballito de batalla, ¿cierto?, que la oposición siempre ha tenido y la derecha en general, ¿cierto?, que son los miedos, y el miedo a la delincuencia es algo absolutamente real, que ha ido creciendo, ¿cierto?, en nuestro país. Pero pareciera que el gobierno le está yendo bien con esto, y aparentemente, ¿cierto?, de seguir una tendencia, uno podría proyectarse y decir, a lo mejor en un año más o en 2 años más, el tema va a estar lo suficientemente controlado como para que ya no sea cuco para los sectores medios, en fin, del país. Entonces le saca, digamos, ¿cierto?, un pilar importante de los argumentos de la derecha para generar electorado, para generar votación. Entonces ahí también hay una apuesta interesante de hacia dónde va a ir la derecha, ¿cierto? A qué va a recurrir para generar adeptos, digamos, en las próximas votaciones. Absolutamente, yo creo que acá también hay diferentes posturas que algunos llamaron ideológicas, yo no creo, yo creo que eran simplemente posturas, que era esto de que la izquierda no es especialista y no puede protagonizar políticas muy acentuadas sobre la seguridad. Yo creo que el tema de la seguridad no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda, es un tema que pertenece a cualquier gobernante, de la misma manera que el nacionalismo tampoco pertenece a la derecha, como tampoco pertenece simplemente a la izquierda o políticas sociales. En ese sentido, a la derecha lo que le está dañando mucho es el Partido Republicano, porque el Partido Republicano está teniendo un discurso donde quiere hacerse el dueño del tema de seguridad, y como tú bien lo indicas, si el gobierno da resultado a ese nivel, ¿qué tema le va a quedar? Y por otro lado, sobre las políticas sociales, el republicano tiene un discurso muy duro en cuanto al rol del Estado, donde quiere reducir a lo máximo. Eso yo no creo, eso puede incomodar a la derecha si acá, por otro lado, las dificultades económicas y sociales y algunas, como decir, defectos de la sociedad chilena en cuanto a aspecto social, en lo que concierne salud, en lo que concierne integración, en lo que concierne una cosa como el nivel de las cárceles, por ejemplo. Si eso se sigue acentuando, yo creo que un discurso antisocial tampoco va a rendir fruto. Entonces, yo no veo que está tan muerto, tan mal el gobierno, en el sentido que si tú miras los resultados de la elección de los consejeros constitucionales, hay un piso en Chile que nunca va a votar derecha, y ese es un Sí, tercio. Como hay un tercio que votó por una derecha que es pinochetista sin querer confesarlo. Y hay un tercio que estamos en el miedo, miedo, en el medio del panorama. sí, Básicamente, ¿qué nos indica aquello? Que en 50 años estamos en la misma configuración entre 73. sí. Los 3 tercios, digamos. Eso, ¿de quién es la culpa? Ahí yo dejo la pregunta planteada. ¿Por qué estamos en esa misma situación? Sí. Oye, por último, bueno, a propósito de eso que tú señalas, ¿cierto? De alguna manera es el electorado al que hay que seducir, digamos. Y el ¿Mm? gobierno, ¿cierto?, puede apelar a las políticas sociales, a las cuales aparentemente le ha ido bien, la reducción de las listas de, ¿cierto?, de espera, en fin, todos estos beneficios sociales, los bonos, etcétera, etcétera. Y si logra seducir a ese electorado, bueno, vamos a tener nuevamente a lo mejor, ¿cierto?, que el péndulo se va a ir al otro lado y ya no va a ser tan fácil para los republicanos o para la derecha, digamos, ¿cierto? Pensando en la próxima elección presidencial. Hay todo un juego ahí que es quién se disputa ese tercio. Absolutamente.
el voto obligatorio, que la izquierda defendió muchas veces, yo recuerdo acá en Antofagasta la actual ministra de Minería, el voto obligatorio básicamente, si tú lo analizas, favoreció a la derecha, y a la derecha dura. Entonces, si la izquierda o la centro izquierda quiere conquistar ese voto que tú dices, que está al medio, hay que erradicar un término que es el término de facho pobre, Mm, porque hay un cierto tono altanero cuando tú calificas mm, al pobre que vota derecha, para calificarlo de facho pobre. Y acá eso oculta alguna verdad grande como una nariz en medio de la cara. La izquierda perdió terreno en el medio popular. Tiene que reconquistar ese terreno si quiere ser un competidor válido. Y tiene que preguntarse por qué perdió terreno en el medio popular y por qué en ese medio popular gana hoy en día un partido como republicano. Yo creo que ahí está la problemática fundamental y que hay que ir un poquito más allá de los discursos para intentar de responder a aquello de manera correcta. Ok, Cristian, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este análisis, ¿cierto? Y vamos a seguir conversando, por supuesto, de la política, que siempre es apasionante en nuestro país. Hasta luego. Cuídense. Ya, chao. Chao, Especial chao. de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con Cristian Zamora.